Esto pasó hace unos meses. Me mudé a un suburbio tranquilo después de años de caos en mi vida, buscando paz. Era una mujer de 32 años, trabajadora social, y pensaba que aquí podría empezar de nuevo. Las casas de ladrillo beige y los jardines sencillos parecían ideales, pero nunca imaginé lo que iba a suceder. Nunca he dejado de pensar en ello. Una noche estaba sentada en mi sofá, disfrutando de mi soledad cuando escuché unos murmullos que venían de la pared contigua. Al principio, pensé que era mi vecina, Rosa, una anciana que vivía sola. El sonido parecía inofensivo, pero había algo extraño en esos susurros. Eran como plegarias, un tono de súplica que me inquietó. Intenté ignorarlo, pero esa noche, los ruidos me interrumpieron el sueño. Los días pasaron, y aunque trataba de asimilarlo, los murmullos se hicieron más intensos. Era un ritual diario. Al anochecer, los sonidos empezaban cada vez más desesperados. Mi corazón latía más rápido cuando llegaba la noche. No sabía qué hacer, así que decidí hablar con Rosa. Tal vez necesitaba ayuda. Cuando toqué su puerta, el silencio me respondió. Esperé, tal vez demasiado tiempo. Finalmente, la puerta se abrió, pero Rosa no estaba como la recordaba. Su mirada era distante, como si estuviera atrapada en un mundo diferente. Le pregunté si estaba bien, y solo me miró, sin hablar. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Al final, se despidió rápidamente, cerrando la puerta sin una palabra. Unos días después, Rosa desapareció. Su casa quedó vacía, y noté que cada noche, extrañas presencias comenzaban a reunirse en su jardín. Miré desde la ventana, sintiendo cómo el aire se volvía más denso. No estaba segura de qué estaban haciendo, pero había algo inquietante en el ambiente. Las visiones comenzaron a atormentarme. Sombras moviéndose, una figura oscura en el jardín. No podía dormir. Ese sábado, decidí que tenía que saber más. En un momento de locura, decidí entrar en la casa vacía. El aire estaba pesado, y cada paso resonaba como un eco. Las paredes parecían susurrar. Me adentré en la sala principal, y de repente escuché una risa suave, casi siniestra. Traté de dar marcha atrás, pero justo entonces lo vi. Una presencia oscura se materializó, sonriendo como si me conociera. Me paralicé. ¿Por qué estás aquí? Logré preguntarle. Los murmullos empezaron nuevamente, más intensos, como un coro enloquecido de almas perdidas. Ella me había dejado. Su pacto la había cambiado. Entonces, preguntó con voz tenue, ¿quieres saber lo que sucedió? Y en un instante, todo se volvió negro. Me di vuelta para escapar, pero las sombras ya estaban a mi alrededor. El silencio era ensordecedor. Las imágenes de Rosa aparecieron en mi mente. ¿Qué había hecho Rosa? ¿Y qué estaba a punto de sucederme a mí? El miedo se apoderó de mí mientras buscaba una salida. Pero ya era demasiado tarde. El jardín de la casa estaba lleno de sombras que ahora me llamaban. No sabía cómo escapar de lo que aquella noche había despertado. Capítulo 2. El reflejo en la ventana. Desperté en mi sofá, el sudor empapando mi frente. Abrí los ojos, pero la oscuridad del salón me envolvía. Mi corazón latía con fuerza, y me pregunté si había estado soñando. Sin embargo, los murmullos persistían. Provenían del jardín, más intensos que nunca. No había escapatoria. Con temor me levanté. La noche se sentía pesada, casi palpable. Así que fui hacia la ventana y miré hacia afuera. Allí estaban, las sombras danzantes. Sus contornos eran indefinidos, oscuros como la tinta, pero había algo familiar en sus formas. Me pellizqué el brazo queriendo despertar de esta pesadilla. Sin embargo, era real. No sabía si estaban ahí para mí, o si solo estaban esperando a que alguien abriera la puerta. Sin pensarlo, decidí que debía salir. También necesitaba respuestas sobre Rosa. Tal vez había más que descubrir.
Abrí la puerta de mi casa y el aire frío me golpeó, como si el mismo jardín me estuviera advirtiendo. Las sombras se movieron, dejando tras de sí un pequeño sendero hacia el centro del jardín. La luna iluminaba el espacio, y caminé hacia lo desconocido. Entre los murmullos, un nombre se repetía con frecuencia: Rosa. El eco de su voz parecía llamarme. ¿Qué le había pasado? ¿Acaso estaba atrapada en este lugar? Al llegar al centro, sentí que una fuerza me retenía, como si algo invisible me envolviera. Miré hacia el fondo del jardín, y allí estaba. Era la figura que había visto en la oscuridad. Pero esta vez había algo más. En su mano sostenía un pequeño objeto brillante. Era un espejo. En ese momento, entendí. Era un reflejo de lo que había sucedido. La figura se acercó lentamente, y vi su rostro. Era el de Rosa, pero con una expresión vacía. «Has llegado», dijo con una voz que resonó en el aire, haciendo eco en cada fibra de mi ser. «¿Qué has hecho, Rosa?», pregunté sintiendo el pánico subir por mi garganta. No obtuve respuesta, pero el espejo que sostenía comenzó a cambiar. Reflejaba momentos de su vida, pero distorsionados. Recuerdos, deseos, y un oscuro pacto que nunca había imaginado. En una imagen borrosa, vi a Rosa firmando un contrato, rodeada de aquellas mismas sombras. «No soy la única», susurró su voz, ahora en un tono grave. «Ellos están aquí por un motivo. Quieren más. Quieren tu luz». Mi mente se desbordaba con la información. ¿Cómo había llegado a esto? Miré de nuevo el espejo, y este reflejaba mi propia imagen. Pero allí, ya no era solo yo. Las sombras se acumulaban a mi alrededor, estirándose, buscando algo que les perteneciera. Tenía que hacer algo, y rápido. No podía quedarme atrapada. De repente, comprendí. El espejo era la clave. Tal vez era la forma de romper el ciclo. «Rosa», grité, conjurando lo que quedaba de nuestra conexión. «¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo detener esto?». Sin embargo, su rostro apagado solo sonrió. «Tú eres el sacrificio», dijo. Todo se oscureció una vez más, y sentí las sombras lanzarse sobre mí. El frío volvió a invadirme mientras el espejo brillaba, y su manipulación me dejó sin palabras. La noche había cobrado vida. Y en aquel instante, entendí que mi búsqueda de respuestas también me arrastraba hacia un destino que jamás había anticipado. Y entonces estuve a punto de perderme de nuevo. Capítulo 3. La voz del espejo. Desperté de nuevo, esta vez sobre el suelo helado del jardín. Me dolía la cabeza, y el oscuro cielo giraba sobre mí. Al intentar levantarme, comprendí que había perdido algo más que un instante de conciencia. Las sombras seguían ahí, pulsando a mi alrededor como si esperaran algo. Tenía que actuar. No podía quedarme estática. «Aquí estoy», murmuré, aunque las palabras parecían huecas en el aire frío. El espejo de Rosa seguía brillando en el centro, y su luz parecía devorar la oscuridad. Me arrastré hacia él, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Algo dentro de mí sabía que este objeto tenía respuestas. Al acercarme, las imágenes en el espejo comenzaron a transformarse nuevamente. Esta vez no mostraban solo su vida, sino fragmentos de mis propios recuerdos, momentos compartidos, risas y secretos que había olvidado. Pero también había sombras ocultas, caras de aquellos que nunca debieron estar en nuestra vida. El silencio se cortaba con cuchillos. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, sintiendo que la desesperación se convertía en ira. Las sombras murmuraron, y entendí que no tendría respuestas simples. Ellas hablaban en un lenguaje antiguo, uno que apenas podía descifrar. De repente vi una figura conocida entre las imágenes. Era la abuela de Rosa. Una mujer en su juventud estaba sentada en una oscura habitación, rodeada de velas. La vi murmurando palabras que sonaban como un conjuro.
No, 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 repetí para mí misma. Supe que debía haber hecho un pacto, que había transmitido un legado oscuro a Rosa. No tenemos tiempo. Oí la voz de Rosa nuevamente. Su imagen se distorsionó, mostrando una lucha entre ella y las sombras que la rodeaban. Tienes que romper el espejo. Es una prisión. Ellos se alimentan de la esperanza. La luz que te queda es lo que quieren. Aterrorizada, miré el espejo. Romperlo. La idea me paralizó. ¿Y si liberamos algo peor? Pregunté, pero ya me respondía a mí misma. No había opción. Lo que había dentro de él me había atrapado, y era hora de enfrentarlo. Con un grito de determinación, levanté un objeto puntiagudo que encontré en el suelo, un fragmento de metal que podría servir. Las sombras se agruparon, sintiendo la tensión en el aire. Mi corazón aceleró. Era un desafío, un acto de desesperación. Podía sentir cómo trataban de impedirme, como si sus tentáculos intentaran abrazarme con fuerza. «Llévatelo», susurró Rosa, su voz resonando fuerte. «No dejes que puedan más». Con un grito, impacté el espejo en su superficie. El eco del cristal roto resonó en el aire, y el mundo a mi alrededor pareció detenerse. Las sombras emitían un grito desgarrador que se sentía como una canción de lamento y desesperación. Mi corazón latía fuerte y rápido, sintiendo que cada pedazo del espejo que caía podía liberar algo aterrador. Pero entonces, de repente, el silencio. Un vacío ensordecedor llenó el aire. Miré hacia abajo y vi los fragmentos esparcidos, cada uno brillando con una luz propia, como si en su destrucción hubiera encontrado propósito. Sin embargo, el alivio fue breve. Un nuevo murmullo comenzó a elevarse, profundo y oscuro. Las sombras, ahora caprichosas y con un aire de venganza, comenzaron a congregarse de nuevo, tomando formas más feroces. Era solo el comienzo de algo peor, y el jardín empezó a cobrar vida. ¿Qué he hecho?, pensé angustiada. No había terminado, y con un giro supe que el verdadero horror apenas comenzaba. Las sombras se acercaban, llenando de terror el espacio que antes había sido iluminado. Tenía que encontrar a Rosa, y rápido, porque el pacto aún no había terminado. Las sombras querían más, y yo también quería respuestas. Capítulo 4. La llamada del eco. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, distorsionando la luz que apenas quedaba en el jardín. El frío se volvió gélido, recorriendo mi espina dorsal, y un impulso primal de correr me envolvió, pero no podía dejar a Rosa atrás. «¿Dónde estás?», grité con la voz temblando. Las formas oscuras se retorcían, como si celebraran mi miedo. Cada grito aumentaba su ferocidad, y yo retrocedí, sin saber qué camino tomar. Sin embargo, en mi mente resonaba la voz de Rosa, clara y decidida. «No dejes que puedan más». Respiré hondo y avancé, sintiendo el suelo helado bajo mis pies, hasta encontrarme con un par de ojos brillantes que se asomaban entre las sombras. «¿Rosa?», pregunté, casi esperanzada. «¿Has venido a salvarme?». Sus ojos tenían una luz intensa, pero también una desesperación profunda. Los murmullos se tornaron en risas burlonas a nuestro alrededor, como si estuvieran disfrutando del espectáculo de nuestra lucha. «No sé cómo, pero lo intentaré», respondí. «Debemos salir de aquí». El instante se convirtió en siglos, y la tensión era insoportable. Pero antes de que pudiera dar un paso más, una voz más grave resonó por encima de las demás. «No se irá tan fácilmente». De entre las sombras emergió una figura más grande, como una amenaza viviente hecha de oscuridad. «Luz y sombras son un juego peligroso», dijo, su risa vibrante llenando el aire frío. «Hiciste algo invaluable al romper el espejo. Ahora los fragmentos están unidos y han llamado a muchos que buscan alimentarse de esa luz». «Invaluable», repetí, sintiendo la punzada del terror.
Las sombras que rodeaban a Rosa se transformaron, formando una aurora oscura que le absorbía la energía. La imagen de mi amiga comenzó a desvanecerse. ¡No!, grité, extendiendo la mano hacia ella. Pero la figura oscura se rió de nuevo, como si se regocijara en mi impotencia. La esperanza es frágil, se quiebra fácilmente. Ahora tendrás que decidir. Las sombras empezaron a formar figuras, rostros de personas que había perdido y otros que había desechado, todos mirándome con tristeza y enojo. «Escapa antes de que sea demasiado tarde», clamó uno de ellos, justo antes de desvanecerse en la negrura. Tenía que hacer algo, y rápido. Miré hacia los fragmentos del espejo a mis pies. Esa luz, pequeñas luminarias de la esperanza, seguían brillando con todo lo que quedaba de ella. «Rosa, agárrate de la luz», grité mientras recogía uno de los pedazos. Empecé a reunir los fragmentos en mi mano, y mientras lo hacía, la figura oscura se agitó visiblemente. «Eso es un error», dijo, su tono cargado de rabia. «No puedes sostener dos realidades al mismo tiempo». Pude sentir que cada trozo era una extensión del poder de Rosa, pero al mismo tiempo una conexión con las sombras. «Tienes que pelear, Rosa. No podemos dejar que nos consuman», le grité, apretando los trozos con fuerza. La oscuridad se abalanzó contra mí, pero un brillo inesperado emergió de los fragmentos en mi mano. La luz se expandió, creando un pequeño halo que rechaza a las sombras que intentaban envolverme. Rosa, con determinación en sus ojos, comenzó a buscar su propio fragmento. El jardín temblaba con la batalla que se libraba entre la luz y la oscuridad. Pero, ¿sería suficiente? Mientras luchábamos contra lo que se acercaba, sentí que el tiempo comenzaba a agotarse. Incluso desde el silencio opresivo, sabía que las sombras no se rendirían tan fácilmente. La lucha acababa de comenzar, pero para apoderarme de mi destino, debía confrontar no solo a mis enemigos exteriores, sino también a los secretos que anidaban en mi interior. «No se lo permitiré», murmuré, preparándome para el desafío que se avecinaba. Tenía que encontrar el coraje, porque lo que estaba en juego era más grande de lo que alguna vez imaginé. Capítulo 5. El pacto de la oscuridad. La luz de los fragmentos brillaba intensamente en mi mano, pero sabía que no duraría para siempre. Las sombras se agolpaban, arremetiendo contra el halo de luz que había creado. La figura oscura que se había burlado de mí ahora se abalanzaba. Su risa se había convertido en un grito de furia, resonando en mis oídos. «¿Dónde está tu fe ahora?», preguntó, acercándose lentamente. Cada palabra era una sierra afilada, dispuesta a desgarrar cualquier atisbo de esperanza que pudiera tener. «¿Vas a dejar que te arrastren a la oscuridad, como lo hicieron con ella?». La mención de Rosa gritó en mi mente como un ladrido de alerta. «¡Rosa!», grité en un impulso desesperado. Necesitaba que ella escuchara. Las sombras se detuvieron por un momento, contemplando mi grito, y justo en ese instante, una chispa de luz emergió de entre las sombras. Era Rosa, tambaleándose sosteniendo su propio fragmento. Su rostro lucía pálido, pero en sus ojos ardía una determinación que no había visto antes. «No quiero ser parte de esto», exclamó, levantando el trozo de espejo. La figura oscura se retorció, asustada por el destello de luz que Rosa emanaba. Fue un momento de conexión. Nuestras luces brillaban juntas, fusionándose en un resplandor más fuerte que cualquier sombra. «Juntas somos más fuertes», dije, acercándome a ella. Pero la oscuridad no entendía de alianzas. Retrocedió y luego lanzó un ataque, como un remolino ciego de oscuridad. Me lancé hacia Rosa, y juntas levantamos los fragmentos, creando un escudo brillante. La sombra chocó contra nuestro resplandor, pero se difuminó. Nos dio un breve alivio, una tregua en la tormenta.
¿Qué hacemos ahora? No podemos quedarnos aquí, dijo Rosa con su voz apenas audible sobre el ruido ensordecedor. Más de ellos vendrán. Tenía razón. Miré alrededor, sintiendo que efectivamente más sombras se reunían, como si la oscuridad estuviese convocando a sus aliados. Debemos encontrar un lugar seguro, tal vez en el interior de la casa, sugerí señalando hacia la entrada. El espejo está roto, pero su poder aún puede protegernos. Rosa asintió y comenzamos a avanzar. La luz estaba en nuestras manos, pero la angustia crecía con cada paso. Las sombras intentaban acercarse, pero con cada movimiento, nuestros fragmentos nos guiaban, iluminando el camino. Cuando llegamos a la puerta, encontramos que estaba cerrada. ¿Cómo vamos a entrar?, pregunté temiendo que la oscuridad nos alcanzara. Rosa levantó su trozo del espejo y lo presionó contra la puerta. De inmediato, el cristal comenzó a brillar y la puerta se abrió con un chirrido desgarrador. Cruzamos rápidamente, cerrándola detrás de nosotros, dejando la oscuridad fuera, al menos por un momento. La casa estaba oscura y fría, llenándose de ecos de nuestros propios susurros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Rosa, mientras buscábamos una forma de restablecer la seguridad. Necesitamos descubrir qué más puede hacer el espejo. Tal vez haya una forma de canalizar su poder, de devolver la lucha a las sombras, propuse. Mientras explorábamos, un nuevo sonido llegó a mis oídos. Un susurro. Era como un murmullo que provenía desde las profundidades de la casa, llevándome hacia el pasillo. ¿Lo escuchas?, le pregunté a Rosa. Ella asintió con ansiedad. La curiosidad y el temor me empujaron a seguir. Cada paso era como una invitación al desconocido. «Puedo sentirlo», murmuré. «Nos están llamando». No tenía idea de lo que me esperaba, pero el zumbido en mi cabeza crecía. Entonces, lo vi, una puerta entreabierta al final del pasillo. Ahí fue cuando lo vi, dije, mi voz apenas un eco. Algo dentro de esa habitación me decía que debía entrar. Sin embargo, la sombra en mi mente no se disipaba. Y en ese momento, supe que lo que estaba detrás de esa puerta podría cambiarlo todo. Capítulo 6. La revelación. Sin pensarlo mucho, empujé la puerta con cautela. Se abrió lentamente, revelando una habitación oscura donde un aroma extraño flotaba en el aire, como si estuviera atrapado entre el tiempo y la desesperación. Las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías y símbolos extraños que no reconocía. Mi corazón latía con fuerza, no solo de miedo, sino por la intriga de lo que podría descubrir. «¿Qué hay aquí?», murmuró Rosa aferrándose a su fragmento con fuerza, como si fuera una cuerda salvadora en un barco a la deriva. «No me gusta este lugar». «Vamos a averiguarlo», respondí, intentando sonar más valiente de lo que realmente me sentía. La habitación estaba iluminada tenuemente por una pequeña ventana cubierta de polvo. Allí, en el centro, había una mesa de madera cubierta de velas apagadas y un libro grande con un lomo desgastado. Me acerqué y lo abrí. El olor a papel viejo y tinta se mezcló con el aire denso a mi alrededor. Las páginas estaban llenas de escritos en un idioma que apenas entendía, pero algunas ilustraciones parecían familiarizarse con los símbolos que adornaban las paredes. «Es un ritual», dije en voz baja, mientras mis dedos trazaban una imagen de un espejo brillante. «Habla sobre un pacto, algo sobre invocar sombras». Rosa dio un paso atrás, alarmada. «¿Recuerdas lo que dijo aquella figura sobre que nos arrastrarían a la oscuridad? ¿Te imaginas si esto es lo que quieren?» Necesitaba respuestas. Tal vez haya algo aquí que nos ayude a entender lo que está pasando. Necesitamos saber cómo luchar, insistí. Mientras hojeaba las páginas, una imagen llamó mi atención. Una mujer de cabello oscuro, sosteniendo un espejo. La mirada en su rostro era sombría,
como si supiera que estaba atrapada en algo de lo que no podía escapar. Mi corazón se detuvo por un momento. «Rosa, mira esto», le dije señalando la imagen. «¿No se parece a...?» «No», interrumpió Rosa, su voz temblando. «No puede ser». Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa mujer, había algo en su mirada que me era familiar. La niebla de la memoria intentó aferrarse a mí, pero solo sentía la presión del miedo. Es posible que... Antes de que pudiera terminar la frase, la habitación vibró con un eco ominoso. Las sombras parecían cobrar vida, danzando contra las paredes, con un susurro que inundaba la habitación. El pacto P de ser renovado, resonaba en el aire como un canto antiguo. Miré a Rosa y vi su rostro pálido, los ojos abiertos de par en par. «¿Qué hacemos?», preguntó, en tono casi suplicante. «No lo sé», respondí, sintiendo cómo la ansiedad crecía en mi pecho. «Debemos salir de aquí. Esto no es solo sobre nosotros». Pero antes de que pudiéramos dar un paso atrás, la oscuridad estalló. Una sombra surgió del rincón, tomando forma, moldándose ante nosotros. Era una figura familiar, como un eco del pasado que había regresado para reclamar lo que alguna vez le perteneció. «¿Por qué regresaste?», alcanzó a preguntar Rosa con la voz entrecortada. «Porque el pacto no se ha cumplido», contestó la figura, dejando caer un manto de terror sobre nosotros. «Y ahora, ha llegado la hora de decidir». El aire se volvió denso y una sensación de inevitabilidad me invadió. Sabía que lo que hacíamos a continuación definiría no solo nuestro destino, sino quizás también el de quienes habíamos perdido. La oscuridad se acercaba y podía sentir su apremio. «Rosa», murmuré buscando su mirada, necesitando su fuerza. Me tomó un momento, pero finalmente asintió. «Juntas, como antes», dijo, aunque su voz temblaba. Pero en mi alma, sabía que la verdad más oscura se acercaba. Esta noche no sería como las demás. Capítulo 7. La decisión. La figura se acercó más. Sus rasgos se definían con la oscuridad que la rodeaba. Era como si estuviera formada de las mismas sombras que danzaban a nuestro alrededor. Su sonrisa era inquietante, una mezcla de tristeza y malicia. ¿Cuál será su elección? ¿Seguir adelante o volver a lo que fueron?, preguntó, su voz resonando como un eco lejano. Sentí que el aire se espesaba y mis pensamientos se amontonaban como sombras en mi mente. «No sabemos lo que significa esto», carraspeé, tratando de mantener la calma. «Cada pacto tiene un precio», siguió diciendo la figura, mientras su visión se centraba en Rosa. «¿Y si el precio es más alto de lo que pueden imaginar?». Me volví hacia Rosa. Su expresión mostraba miedo, pero también una chispa de determinación. «¿Qué hacemos realmente?», enfatizó, como si buscara en mí la respuesta que no tenía. «Debemos descubrirlo», le respondí, aunque decirlo parecía más fácil que actuar en consecuencia. La sensación de ser empujados hacia un abismo se hacía más palpable. «Quiero saber la verdad», dijo Rosa de manera decidida. «Lo que sea que se haya hecho, debemos asumir la responsabilidad». La figura sonrió, pero su mirada reflejaba un profundo desdén. «Entonces, denme su respuesta. ¿Aceptan el pacto o se niegan a él? El tiempo corre, mis queridas». La atmósfera se volvió pesada, la habitación parecida a un pozo sin fondo. Miré las paredes repletas de símbolos que parecían moverse con un susurro inaudible. Algo en mí se rebelaba ante la idea de que el destino lo decidiera una sombra. «Estamos listas para enfrentar lo que venga», le dije a la figura, mi voz resonando más fuerte de lo que me sentía. «Si debemos pelear, entonces vamos a hacerlo». Ella se detuvo, evaluando nuestras palabras. El pacto simboliza la unión de lo perdido. Pero, ¿están dispuestas a perderse a sí mismas por descubrir su pasado?
Rosa dio un paso adelante, y su mano encontró la mía. Sabemos que somos fuertes juntas. No nos iremos sin respuestas. La figura se inclinó, como si todo lo que decía hubiera sido un tanque en su red de ilusiones. Así será, dijo, su voz ahora suave y melancólica. Mientras el reloj corra, las sombras se alimentarán de su miedo. El espejo es la clave, pero mirarlo a los ojos podría ser su perdición. Con esas palabras resonando en el aire, un espejo desgastado apareció en la mesa. Su superficie parecía un océano oscuro, llamando a mis pensamientos más profundos. El reflejo se distorsionaba, como si quisiese mostrar no solo lo que éramos, sino lo que jamás volveríamos a ser. «Vamos», dijo Rosa, con un temblor leve en su voz. «Es nuestra única opción». Nos acercamos. Cada paso se sentía como un desafío, como si el aire nos resistiera. Ante el espejo, podía ver la imagen de la mujer del libro, ahora combinándose con la de Rosa. Estaba justo ahí, ante nosotros, su mirada reflejando no solo nuestro presente, sino todo lo que habíamos perdido. Pero en ese instante, todo se oscureció. La habitación se transformó y las sombras se abalanzaron sobre nosotras. El tiempo y el espacio se desdibujaron y solo quedaba un eco de una risa siniestra mientras la figura desaparecía en el aire. «No, no puede terminar así», grité, pero mi voz se desvaneció. Entonces todo quedó en silencio, rodeadas de una oscuridad que parecía tener vida propia. Y aunque no sabía qué vendría después, una cosa era cierta. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. «Estamos juntas en esto, ¿verdad?», pregunté a Rosa, sintiendo la presión del momento. «Siempre», respondió. Y así nos adentramos en aquel abismo, con el eco de la figura todavía resonando en nuestras mentes. La decisión ya estaba tomada, y las sombras nos aguardaban. Capítulo 8. La revelación. Cuando la oscuridad se disipó, nos encontramos en un lugar que parecía un laberinto de sueños y pesadillas. Las luces parpadeaban como estrellas distantes, y las paredes estaban cubiertas por un papel amarillento, lleno de garabatos y símbolos extraños. Una brisa fría recorrió la habitación, y mis sentidos se agudizaron. Todo era diferente. Pero el eco de lo que habíamos dejado atrás aún resonaba. «¿Dónde estamos?», susurré, buscando la voz de Rosa. El sonido de mis palabras cortó el silencio inquietante. «Aún no lo sé», respondió ella, pero podía oír su miedo. De alguna forma lo compartía. Dijeron que el espejo era la clave. Tal vez tenemos que buscarlo. Me incliné para mirar más de cerca esos garabatos en las paredes. Algunos parecían letras, otros, dibujos que sugerían algún tipo de ritual. «Rosa, mira esto», le dije, señalando un símbolo que me resultaba flamenante. «Hay algo familiar en esto». Ella se acercó entrecerrando los ojos. «Es como en el libro», apuntó, su voz aún titubeante. «Pero lo que siento aquí es más real, más amenazante». Un estruendo resonó en la distancia. El sonido nos hizo saltar y nos miramos a los ojos. «Tenemos que movernos», le dije, intentando mantener la calma. «No podemos quedarnos aquí». Comenzamos a caminar por el pasillo, moviéndonos con cautela. A medida que avanzábamos, había momentos en los que el suelo temblaba, como si todo el lugar estuviera vivo. La sensación crecía en intensidad cuando las paredes parecían acercarse, como si quisieran tragarnos. Finalmente, encontramos una puerta entreabierta. Empujé y entramos en una habitación más amplia. En el centro, sobre un pedestal, había un espejo tan antiguo como el tiempo. Era un espejo de mano con la superficie ennegrecida, pero aún reflejaba algo de luz. A medida que nos acercábamos, su superficie pareció vibrar, como un corazón latiendo. «Es el espejo», dijo Rosa con voz baja. «Este es el que vimos antes». «Sí, pero ¿qué significa?».
La pregunta se deslizó de mis labios. Inspeccionamos el espejo. No había señales de la figura, solo un silencio reverberante. ¿Y si es una trampa?, planteó Rosa. ¿Y si nos mira a nosotras? ¿Qué pasa si no somos capaces de soportar lo que veamos? No tenemos otra opción, respondí, sintiendo la presión del tiempo. Debemos enfrentarlo. No podemos huir de lo que somos, ni de lo que hemos hecho. Rosa se tomó un momento, como si el peso de nuestras decisiones cayera sobre ella. Finalmente asintió. De acuerdo, lo haremos juntas. Nos colocamos frente al espejo, y en el reflejo vi algo más que nuestras imágenes. Había destellos de momentos perdidos, fragmentos de recuerdos que nunca experimentamos, pero que estaba claro que nos pertenecían. ¿Ves eso?, preguntó Rosa, sus ojos fijos en la superficie. Están llamando, piden ser recordados. Justo cuando empezamos a conectar los fragmentos, una figura emergió del fondo del espejo. Era la figura que habíamos visto anteriormente, pero esta vez parecía más clara, más presente. Su sonrisa, aunque maliciosa, llevaba algo de compasión. ¿Están listas para asumir la verdad?, dijo la figura, acercándose a nosotras. Fue entonces cuando entendí que no podía haber vuelta atrás. Las sombras estaban aquí para tomar lo que pertenecía a ese espejo, incluidas nuestras almas. La risa siniestra de la figura se desvaneció en un eco, dejando un ominoso silencio revigorizado por un nuevo descubrimiento. Ya no solo somos espectadoras. La decisión de explorar nuestro pasado es solo el principio. Le apreté la mano a Rosa, sintiendo cómo nuestros destinos estaban entrelazados de una forma que escapaba a nuestra comprensión. ¿Era realmente el fin o solo el inicio de algo más oscuro? Mientras esperaba la respuesta de la figura, supe que esto cambiaría nuestras vidas para siempre. Y cuando el eco del espejo se intensificó, comprendí que, a partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. Capítulo 9. La elección. La figura estaba ahí, imponente y llena de una energía inquietante. Su mirada, aunque compasiva, emanaba una malevolencia que casi podía tocarse. Sentí que el aire se volvía denso a nuestro alrededor. ¿Listas para asumir la verdad?, preguntó una vez más, y esta vez su voz sonó como un susurro que cortaba el silencio pesado. ¿Qué verdad?, pregunté, mis palabras temblando mientras buscaba alguna pista en su expresión. Lo que lleváis dentro, lo que habéis olvidado, respondió, su sonrisa perpetua revelando dientes afilados. El espejo refleja más que imágenes, refleja lo que su corazón ansía, lo que su corazón teme. No estamos aquí para eso, dijo Rosa, su resolución comenzando a superar su miedo. Solo queríamos entender. No queremos pertenecer a este lugar. Quizás no tengáis elección, insistió la figura, acercándose aún más, como si quisiera arrastrarnos hacia el interior del espejo. Un escalofrío recorrió mi columna, y apreté la mano de Rosa con más fuerza. El espejo vibró, como si latiera en sincronía con nuestra tensión. Adentraos, revelad vuestros secretos, o enfrentaréis consecuencias que nunca imaginasteis, advirtió, y mientras lo hacía, el reflejo empezó a distorsionarse. De repente vi destellos de otras personas en el espejo, sombras de lo que parecían ser nuestras vidas pasadas, amigos, seres queridos y hasta enemigos. Había una chica que se asemejaba a mí, pero con una oscuridad en sus ojos que no podía ignorar. No, grité, incapaz de soportar el peso de esas visiones. Eso es solo el principio, dijo la figura, mientras el espejo se oscurecía, sumiendo a Rosa y a mí en una grieta entre lo real y lo imaginado. Sentí que perdíamos el control, que el lugar nos devoraba. «Rosa, avíspate», grité, pero no estaba segura de si ella podría escucharme o si estaba atrapada en su propia visión. «¿Cuánto de vosotros estáis dispuestas a perder?», preguntó la figura, moviendo su mano como un director de orquesta.
Los ecos de las sombras a nuestro alrededor aumentaron, gritando nuestros miedos y secretos. Todo, si es necesario, respondí sin pensarlo 2 veces. La desesperación me inyectó valentía. Si eso significa liberarnos de este lugar, la figura sonrió, pero su sonrisa parecía más un desprecio. Entonces, debéis tomar una decisión. O te sumerges en la oscuridad de tu propia alma, o caes en el abismo. Las sombras no esperan por nadie. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, una luz brillante surgió del espejo. Un impulso me invadió, como un recuerdo olvidado que emergía. Dentro de esa luz, como una llamada, un eco profundo resonó. ¿Estás dispuesta a buscar la verdad, sin importar lo que encuentres? A medida que el brillo intensificaba, supe que la respuesta quedaba entre Rosa y yo. Tenía que elegir, el riesgo de perder todo o el coraje de descubrir quiénes realmente éramos. «Juntas», gritó Rosa, rompiendo la tensión, y justo cuando decidimos lanzarnos hacia adelante, el espejo estalló en 1000 fragmentos de luz, sumergiéndonos en un mar de recuerdos, sombras y susurros. Y en ese instante, supe que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Mientras caíamos en la oscuridad, supe que habíamos cruzado un umbral del que no había retorno. ¿Qué figura emergería de la otra lado? ¿Qué secretos nos esperaban? Todo estaba por descubrirse. Capítulo final. Desperté de nuevo. Esta vez en el suelo de la misma habitación donde todo había comenzado. El aire estaba quieto y pesado, pero no había sombras danzando a mi alrededor. Me incorporé lentamente, sintiendo el eco de lo que había vivido aún resonando en mis venas. Todo había sido tan real, tan vívido. Pero, ¿qué significaba realmente? Miré a mi alrededor, y allí estaba Rosa, también despertando. Nos encontramos con la mirada, y vi, reflejado en sus ojos, tanto el miedo como el alivio. ¿Estamos bien?, pregunté, apenas segura de lo que significaría esa pregunta. Rosa me observó por un momento antes de responder. No lo sé, tal vez hemos escapado, pero el espejo nunca estuvo roto del todo. Su voz temblaba con la carga de lo que habíamos atravesado. Cuando lo hicimos, abrimos algo más. Una parte de nosotras todavía está atrapada. Una hoja amarillenta en el suelo llamó mi atención. Me agaché y la recogí. Era un fragmento del libro que habíamos encontrado en la casa de Rosa. Lo abrí y encontré un pasaje que me hizo estremecer. El pacto no se rompe, se transforma. Lo que liberan siempre vuelve, pero nunca será el mismo. ¿Qué significa esto?, murmuré con la voz entrecortada, sintiendo que el terror amenazaba de nuevo. Lo que habíamos hecho podía ser solo el primer paso hacia algo más oscuro. Cuando enfrentamos nuestras sombras, no las destruimos, solo las llevamos con nosotras, dijo Rosa, con una tranquilidad inquietante. Tendremos que lidiar con ello. Nunca serán solo ecos, se convertirán en parte de nuestra historia. La habitación estaba oscura, pero la existencia del espejo roto me recordaba que teníamos nuevos retos por delante. La libertad era solo una ilusión si no enfrentábamos lo que habíamos liberado. No sé si puedo, respondí con temor, recordando las sombras que habían intentado atraparnos. No estamos solas, podemos ayudarnos, dijo Rosa, y su voz sonaba más fuerte ahora como un faro en la tormenta. No debemos olvidar lo que hemos aprendido. Podemos ser más fuertes, pero eso significa aceptar nuestra parte oscura. El eco de las risas de las sombras llenó el ambiente, empujándome a la desesperación por un momento. La figura oscura lucía vagamente en mi mente, burlándose de nuestra determinación. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir?, pregunté, sintiendo el peso de la decisión. Rosa se puso de pie, y con un gesto de su mano, recuperó confianza. Debemos volver al jardín. Allí comenzamos y ahí también encontraremos las respuestas. Hay lecciones que aprender,
Y la luz que hicimos juntas aún brilla. El aire estaba fresco cuando cruzamos la puerta de la habitación. Mientras caminábamos, un nudo de preguntas se formaba en mi interior. Habíamos cambiado, pero eso no significaba que lo habíamos olvidado todo. Era posible enfrentar nuestras sombras y vivir sin que nos arrastraran. Cuando llegamos al jardín, las sombras estaban quietas, observándonos detrás de los árboles. La luna llenaba el espacio con su luz tenue y los murmullos habían cesado. En lugar de tener miedo, sentí una oleada de determinación. Lo que había despertado no podía desaparecer, pero estaba dispuesta a confrontar lo que ello significaba. Rosa se quedó a mi lado, y juntos miramos hacia la oscuridad que alguna vez había sido una prisión. No sé lo que vendrá, dije, sintiendo el miedo apretar en mi pecho. Pero tenemos que recordar, nunca dejaremos que nos consuma. Así es, somos más que las sombras, dijo ella, tomando una profunda respiración, y mientras observábamos, comprendí que aunque el pacto existía, también lo hacía la elección. De momento, esa era la única verdad que necesitábamos. Salí del jardín y volví a la vida que había dejado atrás. Todavía había cosas que no podía explicar, sombras que quizás siempre permanecerían con nosotros, pero sabía que habíamos cruzado un umbral. Y aunque quedaba mucho por desentrañar, ya no temía. Porque a veces, enfrentar el eco de nuestras propias sombras era la única forma de encontrar la luz que anhelábamos. Nunca volví a mirar atrás, aunque algunas preguntas quedaron sin respuesta. La vida sería diferente, pero era mía. Viviría y aprendería, con Rosa siempre a mi lado.